empezar con la clase de hoy. Estamos viendo esto de la integral. Hemos visto qué es la integral, en qué se va a utilizar, ¿verdad? O cómo nace, mejor dicho, nace a partir de la intención de calcular del área bajo la gráfica de una función encima del eje X. Las propiedades de la integral son las más importantes, las de linealidad, que las constantes salen fuera de la integral y la integral se distribuye en una suma. Por cierto, también debe distribuirse en una resta. Bien, la primitiva de una función. ¿Qué hemos dicho? Una función f mayúscula se va a llamar la primitiva de una función f minúscula si su derivada es la función f minúscula. Acá. Es la función, es su primitiva. ¿Por qué su primitiva? Porque la derivada de esto nos da esto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a esta tablita, decíamos, vamos a llamar nuestra tabla fundamental. Vamos a trabajar con esto siempre. Ahora enunciamos el teorema fundamental del cálculo. Si quisiéramos calcular una integral de este tipo, lo que hay que hacer es calcular la primitiva de esta función. Y entonces, en B, reemplazar en vez de X, y luego reemplazar en vez de X, A, y hacer la resta. Esta es una manera de denotar esto. Esto quiere decir, acá reemplace B, acá reemplace A y reste. Bien, entonces vamos a empezar con un método de integración. Este método de integración se va a llamar el método del cambio de variable o también el método de la sustitución. ¿Sí? Entonces empezamos con esto. Vamos a colocar entonces métodos de integración. ¿Sí? Y a partir de ahí es lo que vamos a llamar la evaluación, ¿no? Desde métodos de integración. Entonces en el texto tienen ustedes una sección, la sección 6.7, todas las anteriores secciones 6.1 hasta la 6.6 son de justificación o la parte teórica de lo que estamos haciendo. Los métodos de integración. Un método de integración consiste en técnicas algebraicas que permiten transformar un problema de modo que podamos emplear la tabla fundamental de integración. Para lo que nosotros vamos a hacer, tenemos esta tablita de 7 fórmulas. Pues lo primero, integración por sustitución. ¿En qué consiste esto? Bien, vamos entonces a empezar a redactar. Voy a dividir el sermón en dos partes. Miren, se considera esta integral y la integral de f de g de x por g' de x por dx. Entonces, consideramos esa integral. Bien, veamos. Acuérdense de su curso de álgebra. Esto representa una compuesta de funciones. F depende de esta función. Resulta que si esta función aparece con derivada y es factor de la diferencial de x, entonces acá vamos a decir tenemos una invitación a hacer un cambio de variable. Entonces, ¿quién va a hacer el cambio de variable? El cambio de variable va a ser u, o cualquier otra letra, ¿no? Igual a g de x. Justamente esta función va a ser asignada a u.
Y luego vamos a calcular la diferencial. La diferencial es derivada por diferencial. En consecuencia, lo que tenemos es lo siguiente. Por tanto, la integral y se puede escribir de esta manera. F de g de x, eso es u. Por g' por dx, eso es du. Entonces, la integral en términos de x ahora está en términos de u. Bien, un primer comentario acá. Sí. A ver, mejor dicho, noten que en ningún momento estamos diciendo cuál es la integral más simple. Acá esto pareciera ser, ¿verdad? Que esto luce más simple que esto. Pero no es así en general. Vamos a dar ejemplos de eso. 2. De acá podemos llegar acá, mediante este cambio. Y también de acá, mediante esto también podemos llegar acá. ¿Sí? Entonces son dos integrales equivalentes, en u y en x. No podemos precisar cuál es más fácil que cuál. Bien, entonces vamos a empezar a ejemplificar esto con los ejemplos más simples. Y poco a poco vamos a subir la dificultad. Vamos a trazar una línea otra vez. Ejemplo. Que y sea la integral de 3x cuadrado por coseno de x cubo por dx. Nos planteamos resolver ese problema. La integral de 3x cubo coseno de x, perdón, 3x cuadrado, coseno de x cubo. Entonces, la habilidad que hay que tener en esta parte de cambios de variable es reconocer. ¿Sí? Reconocer a quién llamaríamos u. ¿Qué propiedad debiera tener u? Su derivada debiera ser parte de la función que estamos queriendo integrar. En particular, debiera ser multiplicación o factor de la diferencial de x. Bien, con ese criterio, dígame, ¿quién sería el cambio de variable? X cubo. Muy bien, gracias. X cubo. Sí. Claramente, debiera ser x cubo. Lo vamos a colocar acá. Cambio. De variable u igual a x cubo. Ahora, ¿por qué esto es un cambio de variable? Eficaz, alguna invitación a hacer un cambio de variable teníamos acá. Porque su derivada, 3x cuadrado, está acá. Ahí está. Y está multiplicando x. Bueno, es cuestión de desacomodar esto, tendríamos 3x cuadrado por dx. La diferencial de u es 3x cuadrado por dx. Y entonces, la integral y con este cambio se convierte en lo siguiente. 3x cuadrado de x es de u. Y tendríamos coseno de u por du. ¿Está bien? 3x cuadrado por dx es du. Y esa integral está en las tablas. ¿Sí? Esta integral es menos... ¿A ver alguien? ¿Menos cuánto? Seno de u. Muy bien, menos seno de u. Con lo que el problema está resuelto. Tendríamos menos seno de
x cubo. Y listo. Punto final. Más una constante. Falta eso. Bien. Ahí tenemos esto. A ver, les voy a pedir que ustedes resuelvan este problema. Ejercicio. Y que sea la integral de, a ver, x cubo e elevado a menos x cuarta más 4 por dx. Bien, a ver, nos tomaremos 3 minutitos, ¿sí? A ver, solamente piénsenlo, qué es el cambio de variable y si lo encuentran, hagan el cambio de variable. Luego, 3 minutos de reflexión. Bien, ahora sí. ¿Cuál es el cambio de variable? Menos x a la cuarta más 4. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que la derivada de menos x cuarta más 4 es menos 4 por x cubo. A diferencia de lo anterior, no aparece exactamente la derivada. Pero cuando la diferencia sea una constante, que esté multiplicando, claro está, eso no es problema, como vamos a ver a continuación. Entonces, está muy bien, gracias. Ese es el cambio de variable adecuado. Pues acá tendríamos u igual a menos x cuarta
más 4. Y de acá tenemos que la diferencial es menos 4x cubo por diferencial de x. Entonces, vemos acá lo siguiente. Esta parte con esta parte está acá, ¿verdad? Ese producto x cubo por dx está acá. No está menos 4, pero esto puede pasar a dividir acá. Y listo. ¿Verdad? Al final, que la diferencia es una constante, que es como producto, ahí no hay problemas, entonces. Entonces, ¿qué va a hacer la integral y? X cubo por dx. ¿Sí? Eso va a ser menos un cuarto podemos sacar fuera, por du. Por la exponencial, eso es e elevado a u, por du. ¿Está bien? Entonces, esto está resuelto. Y esto está en las tablas. La integral de e elevado a u es e elevado a u, más una constante. Solamente falta recuperar la variable e elevado a menos x cuarta más 4. Como siempre, más una constante, ¿no? ¿Listo? Ahí está resuelto el problema. Entonces, que una constante que sea la diferencia, ¿no? Eso no es un problema. Bien, otro ejemplo. Y que sea ahora la integral de lo siguiente. De 1 sobre e elevado a menos 3x más e elevado a 3x por dx. Miren, en este ejemplo podemos advertir de que así a simple vista no aparece un cambio de variable. ¿Verdad? No es, diríamos, vamos a arreglar esto. No es, diríamos, una invitación a hacer un cambio de variable, lo que tenemos ahí. ¿Sí? Y es un ejemplo para nosotros de lo siguiente. En esta parte de integración, en esta parte de la materia, no hay reglas que nos digan haga esto, haga lo otro y va a resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de máximos y mínimos tenemos pues derive igual a cero la derivada, vea los puntos críticos, etc. Acá no tenemos algo de eso. Eso supone que hay que hacer una buena cantidad de problemas, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Esto es I. No sé por qué no se escribe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Solución. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a dividir y multiplicar, vamos a multiplicar numerador y denominador por e elevado a 3x. Enseguida se van a dar cuenta por qué. A ver, esto por favor no copien. No copien, por favor, quiero comentarles algo. Pues multiplicamos por e elevado a 3x. ¿Sí? Numerador y denominador. Acá tendríamos 1, acá tendríamos e elevado a 6x. Por favor, no copien todavía. Voy a comentar. ¿Sí? Ahí está claro que lo que hemos hecho es totalmente correcto. Hemos multiplicado numerador y denominador por e elevado a 3x. ¿Por qué? Enseguida vamos a explicar por qué. Miren, y si ahí quisiéramos hacer un cambio de variable, otra vez tenemos las mismas, ¿verdad? Así como está escrito, aparentemente no hay forma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa parte correspondiente a e elevado a 6x lo vamos a escribir de esta manera. Eso es, bueno, hemos multiplicado numerador, denominador por e elevado a 3x. Aquí vamos a colocar lo siguiente.
e elevado a 3x al cuadrado. Y como sabemos es pues totalmente correcto, lo mismo que lo anterior. Solo que ahora tenemos un cambio de variable. Dígame, ¿quién es el cambio de variable? Tres x. 3x. No sería un cambio de variable legítimo, pero... Perdón, a ver, ¿sabes? E a la 3 elevado a la 3. Aquí. Cambio. U igual a e elevado a 3x. Eso sí, es un buen cambio. E elevado a 3x. ¿Por qué es buen cambio? Porque su derivada está acá, salva una constante, pero eso no es problema, ya hemos dicho. Entonces acá tendríamos su diferencial es 3 por e elevado a 3x de x. Y esa parte de 3x de x es lo que nos interesa. Ahí está, ahí está. Es todo esto. Entonces, con este cambio, la integral y se convierte en esto. Exponencial por dx es 1/3 que lo podemos sacar fuera por du. Lo tenemos presente. Y acá abajo 1 más u al cuadrado de u. ¿Sí? Esa es la integral, la nueva integral con el cambio de variable. Y eso está en la tabla. A ver, dígame cuál de estas fórmulas hay que utilizar. Uno sobre A arco tangente de X sobre A más C. Muy bien, correcto. La función arco tangente. Sí, entonces acá lo que hacemos, bueno, eso está, A sería 1. Ahí está como u cuadrado más 1. ¿No? Entonces, esto es directo, entonces. 1/3. 1 sobre 1, arco tangente de u sobre 1, más una constante. Recuerden que acá a es 1, de esa fórmula que tenemos. Entonces, el problema está resuelto. Eso es 1/3 arco tangente de u, que es u e elevado a 3x, más una constante. Bien, ustedes deberían hacer esto en casa, perdón, el siguiente problema en casa. Multiplicar numerador y denominador por e elevado a menos 3x. De seguro nos va a llevar a un resultado equivalente. Equivalente quiere decir no necesariamente igual, ¿no? Bien, pues ahí tenemos otro problema. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, fíjense que acá, un problema de este tipo había que haberlo hecho antes. Seguramente ahora podrían pensar en otra técnica. Quizás directamente, sin hacer esta división, u igual a l a 8,6. Reescribimos todo, seguramente vamos a poder resolver el problema de otra manera. Bien, el siguiente ejercicio está también orientado de esa manera. Es decir, problemas que había que haberlo hecho antes, o algo parecido. Entonces, vamos a plantear el siguiente problema. Ejercicio, y ahora que sea la integral de secante x por dx. Bien, ¿cómo resuelven el problema? Si en un examen aparece eso y dicen, bueno, el resultado es esto, viendo una tabla, quizás utilizando un software, no poner 0, no poner un procedimiento. Me van a venir, me ha salido el mismo resultado, ¿qué le voy a decir? Se ha cogido una tabla, o sea, lo ha cogido una computadora, no tiene valores, o sea, hay que hacer los pasos, ¿no? Bien, entonces, a ver, ingeniense.
Bien, suficiente. Miren lo que vamos a hacer. Otra vez lo mismo, ¿no? Si se preguntan ustedes y dicen, ¿y por qué no nos enseña? En vez de enseñarnos esos trucos, estos trucos, ¿por qué no nos enseña un algoritmo general? Si hubiera, les estuviera diciendo, no existe. ¿Sí? Un la, le, li, lo, lu para resolver estos problemas. Lo que sí vamos a hacer es categorizar con una técnica para resolver una gran cantidad de problemas, nada más. Seguimos en el cambio de variable y vamos a ver, por ejemplo, acá lo siguiente. Vamos a multiplicar numerador y denominador por secante más tangente. Noten que de inicio pareciera ser una locura, ¿verdad? 2, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo se deduce? Acabo de decir eso. Hay que haber hecho estos problemas. Bien, pero veamos si tiene sentido esto. Observen esto. La derivada de secante es secante por tangente. Secante por tangente. La derivada tangente es secante cuadrado. Secante cuadrado. Lo que estamos viendo es que la derivada del denominador aparece en el numerador. Y esa integral es directa. ¿Aquí es igual? Está en la tabla fundamental. Logaritmo natural del denominador. Correcto, gracias, joven. Eso es lo que dice la última fórmula. Si en el numerador aparece la derivada del denominador, eso es una integral directa. Logaritmo del denominador. Y punto. Una fórmula equivalente existe para la integral de cosecante. Bien, si tuviésemos integral de la cosecante, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué funciones están ligadas con la cosecante? Su derivada es, la derivada cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la derivada de menos cosecante cuadrado. Algo de esto va a ser, se puede hacer para ese problema. Deberían ustedes hacerlo, ¿no? Y justificar las formulitas típicas que aparecen en fórmulas, en tablas. Bien, ahora vamos a ver, esto sí es una categoría que resuelve, esta técnica, resuelve una gran cantidad de problemas. Y la integral, acá, menos 2x más 1, y acá abajo vamos a colocar lo siguiente. X cuadrado más 4x más 8 por dx. Bien, observen lo siguiente. El polinomio que aparece en el denominador tiene un discriminante que es igual a ver, ¿alguien calcula ese discriminante? ¿Cuánto es el discriminante de esto? Eso hemos dicho desde el primer día de clase. Vamos a utilizar propiedades del polinomio de grado 2 hasta los 16. Muy bien, 16. 16 No, menos 16. 16. Menos 16, está bien. Los últimos 5 minutos de esta clase, de esta materia, vamos a seguir hablando de eso. El discriminante del denominador es un número negativo. ¿Sí? Ocurre que cuando eso pasa, ese polinomio de grado 2 se puede escribir como una suma de cuadrados.
Si el discriminante fuera positivo, eso se puede escribir como una diferencia de cuadrados. Por tanto, se puede factorizar. Y si el discriminante es 0, el polinomio ya era un cuadrado perfecto. Tienen que saber esas propiedades. Entonces, procedemos a completar cuadrados. Esta técnica que estamos empezando a ver funciona solamente para estos casos. El denominador, polinomio de grado 2, y reducible, equivalentemente discriminante negativo. A un detalle más hay que tomar en cuenta. Dígame, si en el numerador iba a aparecer 2x más 4, ¿esa integral hubiera sido directa? A ver, en el numerador, en lugar de esto, apareciera, por ejemplo, 2x más 4. ¿A qué sería esa integral? Logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 8. Logaritmo natural del denominador y pare de contar. ¿Sí? Entonces, será interesante cuando esto no es la derivada de esto. ¿Verdad? Es decir, cuando, aunque este polinomio sea o no reducible o irreducible, si acá aparece su derivada es directa, pues no hay necesidad de hacer nada más. Acá hay que computar cuadrados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. X cuadrado más 4x más 8 se escribe como x cuadrado más 4x más 4 más 4, ¿verdad? Completando cuadrados. Y esto es x más 2 al cuadrado más 4. Por tanto, la integral y se convierte en lo siguiente. Integral, acá tenemos x más 2 al cuadrado más 4. Y en el denominador menos 2x más 1 por dx. Pues eso siempre se va a poder hacer así, independientemente de los coeficientes que tengamos. Y ahora aquí viene el cambio de variable. Si ahora no hay eso que llamábamos invitación a hacer un cambio de variable. Esto es una especie de lale little loop. O sea, una especie de receta, ¿no? U x más 2. Esto siempre vamos a tener. ¿Sí? Y entonces de u, fíjense que va a ser de x. Y entonces la integral, voy a continuar acá arriba. Por tanto, la integral se convierte en lo siguiente. Integral, acá abajo colocamos u cuadrado más 4. En el numerador menos 2 por x. De acá despejamos x, x es u menos 2. Más 1. Diferencial de u. ¿Está bien? Les quería comentar esto, ¿no? Cuando uno hace un cambio de variable, la nueva integral tiene que estar en función de la nueva variable. No puede figurar en ningún lugar la variable antigua. ¿Sí? Y antes que no olvide esto, acá, ¿qué tiene que ver con cambio de variable? Pudimos haber resuelto el problema de esta manera, ¿no? U igual a esto. Aquí está de u. ¿Sí? Esta integral tiene que ver con cambio de variable, sí. Claro, si prescindimos la fórmula, llamamos u a esto, y aquí está su derivada, ¿no? Bien, continuamos con esto. Entonces acá no puede haber la variable antigua. Pues, ¿cómo vamos a resolver esto? Volvemos a reescribir eso, se puede, ¿no? Se puede simplificar. Tendríamos acá abajo u cuadrado más 4. Aquí arriba menos 2u más 5 por du.
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, esta integral lo vamos a escribir de esta forma. Menos 2u todo sobre u cuadrado más 4 por du. Más la integral de 5 sobre u cuadrado más 4 por du. ¿Verdad? Eso siempre se puede hacer, ¿no es cierto? Pues estamos distribuyendo lo que aparece en el denominador en los términos que aparecen en el numerador. ¿Listo? Cada una de estas integrales es casi directa. Para que sea directa. En la primera integral, menos 2 fuera. Y acá, 2u, u cuadrado más 4 de u. Y ahí fuera 5. De u. Bien, entonces, ahora, eso está en la tabla. Las dos. Bien, ¿cuál es la primera integral? Logaritmo natural de u al cuadrado más 4. Muy bien, gracias. Noten que en el numerador aparece la derivada del denominador. Es una integral directa. Y lo otro también, ¿verdad? Lo otro también. Entonces esto es menos logaritmo natural y ni siquiera es necesario el valor absoluto, porque eso es positivo, ¿no? Bien, 5, pues sobre 2. Vean esa fórmula, arco tangente de u sobre 2 más una constante. ¿Sí? Arco tangente, por favor, acá. Esto es arco tangente. Solamente falta recuperar la variable, que es u, x más 2. Más 5 medios, arco tangente de x más 2 sobre 2, más una constante. Bien. Con eso tenemos cubierta esta parte de la integración por sustitución. Tenemos una gran cantidad de problemas, ¿no?, en el texto. Bien, vamos a pasar a otra parte. Se va a llamar integración por partes. A ver, enunciaremos esto y vamos a tomar una pausa de 5 minutos. Pues la integración por partes es otra técnica de integración que nos permite resolver algunos problemas típicos de integración. Esta fórmula se va a llamar la fórmula de integración por partes.
Lo vamos a escribir así. Y esto viene con una condición. A ver, si U es función que depende de X, B también función que depende de X, y U por B no es constante, entonces tenemos esta fórmula. Se va a llamar la fórmula de integración por partes. Bien, entonces vamos a continuar eso después de la pausa. Jóvenes, pausa 5 minutos a partir de ahora.
Bien, vamos a continuar con este tema. Entonces, si u y b fueran funciones de x, de manera que el producto no sea constante, entonces una integral de esta forma, u por db, puede escribirse de esta forma. Eso lo vamos a aceptar, ¿no? Esta fórmula se va a llamar la fórmula de integración por partes. Cuando este método es eficiente, cuando esta integral es más simple que esto. Ahora, si eso no es verdad, obviamente que la fórmula sigue siendo válida, solamente quizás no nos permita resolver el problema. Entonces, vamos a empezar a dar ejemplos sobre esto. Este método también resuelve una buena categoría de una buena cantidad de problemas que se resuelven con esta técnica. A ver, ejemplo entonces. El ejemplo más simple posible. X seno de 7x. Pensemos en esa integral. Miren, la idea es la siguiente. Esto que tenemos acá, mirarlo como u por db. Claro está, nos preguntamos, ¿cómo hacemos eso? Una manera, la más eficiente es esta. U igual a x. Y diferencial de b sería seno de 7x por dx. La condición es que u por db nos reproduzca esto, y ciertamente lo hace. No es la única forma. Otra forma sería u igual a seno de 7x. ¿Sí? db sería x por dx. Otra vez u por db nos reproduce aquello. Otra forma sería u igual a x cuadrado. Ahora sí, dígame, ¿qué sería db? El producto tiene que darnos esto. A ver. De seguro eso. ¿Qué más? Sobre X. Muy bien, sobre x por dx. Listo, aquí tenemos otras dos asignaciones. Y podríamos seguir así. U igual a, no sé, por ejemplo, quizás ni siquiera está ahí, logaritmo de x. ¿Db qué tiene que ser? Seguramente x de 7x sobre el logaritmo de x. O sea, hay infinitas asignaciones a u y a la diferencial de b. En esta primera parte vamos a decir que la mejor asignación es decir u el polinomio. En este caso x. ¿Por qué razón? Miren, para poder emplear esta fórmula, bueno, ya tenemos u, aquí está u para reemplazar, y aquí de u, necesitamos calcular la diferencial. Después necesitamos acá tener b, y acá también. Tenemos la diferencial. ¿Y cómo calculamos b? Por supuesto, con la integral. Entonces acá tendríamos que du es 1 por dx. Integramos sería el coseno de 7x sobre 7. ¿Le falta algo? ¿Qué le falta? No. El signo negativo. Muy bien, el signo negativo. Vean la tabla. La integral de seno es menos coseno. Gracias, señorita. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Y la fórmula dice, multiplique en esa diagonal y acá también. Conclusión, la integral y se puede calcular de esta forma. Es u por b. Esto por esto. Lo reordenaremos. Menos x sobre 7 diría.
por coseno de 7x. Eso es u por b. Menos la integral de b por du. ¿Sí? Menos, voy a dejar un espacio. Menos la integral de b por du, este producto. Menos es constante, sale fuera la integral, 7 también. Se convierte en más un séptimo. ¿De quién? De coseno de 7x por dx. El hecho de que haya desaparecido acá la variable x es importante, ¿no? Bien. Y esa integral es directa. Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya hemos terminado. Eso es, voy a escribirlo así, un séptimo de x coseno 7x, derivada, integral de coseno es seno. Acá tendríamos 1 sobre 49 sería, ¿no? Seno de 7x. Recuerden que la integral de coseno es cero. ¿Listo? Bien, ahora un comentario. Esta técnica permite resolver, miren, las siguientes integrales. La integral de x elevado a m seno de a por x. La integral de x elevado a m coseno de a por x. Coseno de a por x de x. ¿Sí? Y finalmente la integral de x elevado a m por e elevado a por x por dx. Bueno, se supone que en todos los casos a es distinto de 0. Entonces, vamos a continuar. Se aplica la técnica m veces. Y x, la integral de x cuadrado por e elevado a 3x de x. A ver, de acuerdo a lo que hemos escrito, deberíamos utilizar la técnica 2 veces. A ver, tomaremos entonces, a ver, unos 4 minutos. A ver, traten de verlo, háganlo en sus casas, lo hacemos conmigo acá, de manera que comparen, ¿no? Dónde están cometiendo errores y los están cometiendo.
Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Nos dice solución. Entonces, la mejor técnica es u igual el polinomio. En este caso, x cuadrado. Necesitamos su derivada, 2x de x. Luego, necesitamos diferencial de b. Eso es la exponencial. Integramos 1/3 e elevado a 3x. Y ahora utilizamos la regla. Producto y también acá producto. Entonces, ¿qué es la integral y? La integral y es u por b. Eso es 1/3 de x cuadrado e elevado a 3x. Menos la integral de esto con esto. 2 es constante, 3 es constante, sale fuera y sale como 2/3. Integral de x e elevado a 3x de x. ¿Verdad? Esto por esto, está acá. Estoy viendo esto, ¿no? Y ciertamente la dificultad se ha reducido en una unidad. Ahora tenemos x, no tenemos x cuadrado. Y otra vez, claro está, utilizamos el mismo razonamiento. Decimos otra vez u igual a x. De u, diferencial de x. Diferencial de b, e elevado a 3x. Y b, 1/3 e elevado a 3x. Falta de x. Y listo. Y ahora otra vez la regla. Finalmente la integral es y igual a 1/3 x cuadrado e elevado a 3x. Eso lo dejamos intacto, ahí no hay nada que hacer, es un problema ya terminado. 2/3, voy a usar un corchete. 2/3 esta integral. ¿Y esta integral qué es? Esto por esto. Es decir, 1/3 de x e elevado a 3x. ¿Verdad? Esto por esto. Menos la integral de esto con esto. 1/3 sale fuera. Están siguiendo, ¿verdad? Esto por esto, acá. Menos la integral de esto. Esto con esto, está acá. Menos la integral de esto con esto. 1/3 es constante. Va a quedar solamente e elevado a 3x de x. Esto es un problema resuelto. ¿Verdad? Y esto ya es un problema resuelto. Porque esa integral es simple. Entonces, eliminamos corchetes, paréntesis, en fin. Esto va a ser 1/3 de x cuadrado e elevado a 3x. Menos con más da menos. Entonces tendríamos acá 2/9 x e elevado a 3x. Más 2 sobre 2/9 sería, ¿no? Por esta integral. Esa integral es 1/3 por e elevado a 3x. Como simple más una constante. Bien. Pues ahí tenemos otra de las técnicas en donde este método funciona. Integración por partes. Hay muchos más casos, no debieran ustedes estudiar, tienen problemas para poder practicar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a volver a este método más adelante cuando estemos viendo otro tipo de problemas.
Bien, finalmente vamos a ver lo siguiente. Potencias de senos y cosenos. Potencias de senos y cosenos. A ver, antes de eso, vamos a colocar mejor integración con funciones trigonométricas. Bien, entonces en esta sección, miren, ya hemos estado trabajando con funciones trigonométricas, ¿verdad? De hecho, la anterior integral estaba en esos términos. Solo que acá vamos a enfocarnos en ciertos hechos. Las potencias de las funciones trigonométricas. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a empezar con las potencias de la función seno. Y concretamente, en estas potencias vamos a trabajar inicialmente con las potencias impares de senos y cosenos. ¿Sí? Potencias impares de senos y cosenos. Entonces, empezamos planteando el problema. Y la integral de coseno potencia mx por dx. Acá m es un número natural. Sí, m mayor que 1, para que sea interesante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si es 1 es inmediato. 3, 5, 7, etcétera, serán los casos interesantes. Bien, entonces, como quiera que m, a ver, m en n, acabaremos escrito acá, impar. Impar. Entonces, como m es impar, m se puede escribir como 2 por k más 1. Todo número impar puede escribirse de esa manera. Es un par más 1. Entonces, con esto, la integral y se transforma en lo siguiente. Potencia 2k más 1. X por dx. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. A ver, por favor. Cuando tenemos esto, ¿cómo se escribe? A elevado a 2k por A. ¿Verdad? Por A. ¿Y esto cómo se puede escribir? Por A. Sí, eso vamos a hacer. ¿Vale? Eso es precisamente lo que... un ratito. Casi lo borro todo lo que acabamos de hacer. Bien. Entonces, esto se puede escribir de esta forma. La integral de coseno cuadrado x, todo elevado a la potencia k, y, ¿qué más? Por coseno de x de x. A ver, fíjense, por favor, si está bien escrito esto. Con calma, analicen eso.
¿Está bien, verdad? Entonces, miren, lo que vamos a hacer. Acá no tenemos un cambio de variable, pero lo vamos a provocar. Esta integral se puede escribir de esta forma. La integral, paréntesis acá, 1 menos seno cuadrado x. Todo elevado a la potencia k por coseno de x por dx. Entonces acá, fíjense, hay una invitación a hacer un cambio de variable. Dígame quién es el cambio de variable. Uno menos seno cuadrado. No. ¿Habrá alguien más? Coseno de x. No, pues coseno de x, ¿cómo se coseno? Seno al cuadrado de x. No, tampoco. Es que, ¿qué hemos dicho? Cuando hay una invitación al cambio de variable, su derivada debe ser factor de la diferencial de x. Y el único factor aquí que se ve ahí es coseno. Está claro, pues que u debe ser seno de x. Porque su diferencial es coseno x por dx que está acá. En consecuencia, esta integral y se convierte en lo siguiente. 1 menos u al cuadrado. Potencia k. Y coseno x por dx es du. Y esa integral es la integral de un polinomio. Y ese es un problema simple. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar acá lo anterior es la integral de un polinomio. Listo. Si tuviésemos información de k, resolveríamos completamente, pero no sabemos cuánto es. Lo podemos dejar así. Claro, en los ejemplos ya no, pues no. Ahora veamos este ejemplo. Y la integral de coseno 7x por dx. A ver, intenten resolver ese problema. Solución. Ahí m es 7. ¿Cómo se escribe m? Se escriban, hagan ese cambio y listo. Bueno, me imagino que aún no lo han logrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, que esta integral y puede escribirse como, noten que acá 7 es igual a 3 por 2 más 1. Entonces, esta integral y se escribe como coseno cuadrado x, todo al cubo, por coseno x de x.
¿Está bien? Entonces acá provocamos el cambio de variable. Tenemos coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado. Y además, bueno, acá directo el cambio, ¿no? Perdón, no dije, creo que dije nada. Ahora hacemos el cambio. U igual a seno de x. Diferencial de u es coseno x por dx. Entonces, y es la integral de 1 menos u al cuadrado al cubo. Coseno x de x es de u. Y eso ya es un problema de una integral polinomial, ¿verdad? Esto va a ser la integral, el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo, u sexta. Listo. Ahí está desarrollado el polinomio. Pues, ¿qué hacemos ahora? Integramos. La integral de la unidad, pero aquí no es de x, eso es, vamos, en otro escenario, ¿no? Esto es de u. La integral respecto de u es claramente u. De esto va a ser 3u cuadrado, u cubo, ¿no? Sobre 3, más 3u quinta, sobre 5, menos u 7 sobre 7. Y todo lo que hay que hacer ahora es recuperar la variable, que es u. U hemos llamado a seno de x. Menos 3 con 3 se cancela, seno cubo de x, más 3 quintos seno quinta de x, menos 1 séptimo seno séptima de x, más una constante. Listo. La misma técnica para la función seno. Va a aparecer un signo menos por acá. Eso no es problema, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase corresponde a las potencias. Vamos a empezar con eso, mejor dicho. Vamos a seguir con potencias. Lo que vamos a hacer es la potencia par. En una potencia par no podemos hacer lo anterior. Claro, si fuera lo mismo por sentido común, ¿para qué estamos separando en dos casos? ¿No? Entonces no es la misma técnica. ¿Sí? Vamos a utilizar también un cambio, una identidad trigonométrica, pero no va a ser esta. Bien, jóvenes, nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero.